niñas fueron abusadas sexualmente en el departamento de Misiones, presuntamente por su profesor, quien actualmente se encuentra prófugo, pero con orden de captura. Vamos a establecer contacto con Laura Penayo para que nos cuente cuáles son las acciones que van a iniciar desde el Ministerio de Educación y Ciencias. Laura, te escuchamos. Es así, compañeros, y se trata de un docente de 44 años de edad de una escuela pública de la localidad de Corateí, departamento de Misiones. Este docente fue denunciado por un grupo de padres ya el jueves de la semana pasada por supuestamente abusar sexualmente de 3 niñas. El lunes, los directivos de la escuela le notifican acerca de esta denuncia y que debido a eso debía prestar servicios en la supervisión de la zona. Ese fue el último día que se lo vio por la escuela y ya el martes se libró orden de captura contra este docente. Nosotros hablamos con la directora de la niñez de la asesoría jurídica del Ministerio de Educación, Sonia Escauriza, y nos da más detalles acerca de este caso. Unas mamás se acercaron hasta la directora de la institución a hacer dichas denuncias. Las mamás también fueron hasta la fiscalía a hacer la denuncia y ya tenemos conocimiento que hay orden de captura en su contra. Y un agravante que mencionaba la doctora en este caso eran las amenazas bajo las cuales supuestamente este docente tenía a las alumnas, de que si hacían la denuncia no iban a pasar de grado. Es por esto que de momento ya desde esta dirección del ministerio abrieron un sumario administrativo en contra de este docente. Cuando tuvimos conocimiento es apartarle al docente para que no esté en contacto con los niños, niñas, ¿verdad? Y en este caso, ¿verdad? Posteriormente se hace la consolidación de denuncia, es la de escuchar a los padres, ver los testigos, ver los antecedentes de este docente, hacer un poquitito un informe o una investigación sobre el tema y para un posterior sumario administrativo. Con relación también a las niñas, ¿verdad? La supervisión de la zona y la coordinación ya están trabajando, trabajando en la parte psicosocial de estas niñas, ¿verdad? Para ver un poquitito cómo avanzar o cómo seguir trabajando después de lo que aconteció. Y de acuerdo a lo que mencionaba el fiscal del caso, Pedro Pérez Ayola, los resultados forenses que realizó el Ministerio Público indican que estas niñas presentaban signos de haber sido abusadas sexualmente. El caso fue tipificado como abuso sexual en niños sin coito. Muchísimas gracias, Laura Penayo, por esta información. Realmente terrible el caso, ya que también se presume que más niñas estudiantes serían víctimas de este docente que aún está con paradero desconocido.